Voy a presentarles a Margarita Rojo aquí hoy día en este programa en vivo de Contracultura. Margarita, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida al programa el día de hoy. Hola Carlos, gracias por la invitación pero un agrado estar con ustedes y espero que todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, con lo que hablemos hoy día tengan claridad y también la relevancia de esto es muy importante porque se trata de la infancia. Esto es un ataque a la infancia, entonces por eso es tan importante que todas las personas lo sepan y en la medida en que vamos desarrollando el programa vamos a ir proponiendo cosas, vamos a ir explicando, pero es muy importante que lo sepan y lo puedan difundir también. Bueno, yo principalmente, soy psicóloga forense, trabajé 11 años en la Policía de Investigaciones de Chile, me inicié como perito, estuve 4 años trabajando con imputados, por lo tanto conozco bastante bien los perfiles de los pedófilos, de los agresores sexuales también, y después tuve 2 años en el CABAS, que es muy conocido, después tuve en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, 1 año completo, después me fui a la plana mayor de la jefatura, donde dependen esas unidades, estuve 4 años ahí, 4 o 5 años, y el último año de la policía estuve en la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, ahí realizamos trabajos de inteligencia, y de ahí mi formación en el área de la inteligencia. Yo estudié en la NEPE, un diplomado en inteligencia estratégica, también estudié en la Policía de Investigaciones el tema de la inteligencia, un magíster hicimos, del cual no saqué la tesis por la falta de tiempo, y la verdad las cosas que ahí en ese tiempo es muy importante destacarlo porque ahí me empecé a dar cuenta de que algo ocurría y Ujú. que por eso el tema de la inteligencia es tan relevante, porque la inteligencia analiza procesos. Y ahí Exacto. se empieza a descubrir y se empieza a develar todo esto que está ocurriendo y que lamentablemente no solo está ocurriendo en Chile, sino que está ocurriendo en el mundo occidental. Y ahí lo vamos a ir desarrollando. Pero yo creo que eso es como lo más Lo relevante. más Claro, relevante. sí, tengo un magíster en educación, etcétera, hago clases en la universidad, pero lo más relevante es mi formación en el área del análisis que hicimos en inteligencia, que analizan procesos, y eso yo creo que es lo que yo ocupé precisamente para hacer el análisis de la ESI que Ujú. presentábamos en el Congreso el 2 de marzo de este año. Partamos por explicar qué es este proceso de desconstrucción. ¿Qué es? Ya, mira, yo creo que aquí nos vamos a meter en política. Yo creo que la gente muchas veces le agarró hasta inclusive miedo a hablar de política, no se quieren involucrar. Muchas veces dicen que no hablan de política. Ujú. Pero nos vamos a introducir en la política y voy a contextualizarlo. Porque un conjunto de ideas es una ideología. Una ideología es una filosofía. Esto es algo simple, estoy explicando de una manera muy simple para que la gente entienda. Y la Exacto. aplicación de la ideología es la política, ¿ya? Entonces, detrás de toda política existe una filosofía que lo sustenta, porque la aplicación Exactamente. de la filosofía es la política. Y la política siempre dicen que tiene que ver con la economía, con las leyes. Nosotros hemos escuchado a muchas personas que ya están hablando de la hegemonía política en Chile, es decir, en Chile todo el mundo tiene que hablar igual, pensar igual, la televisión de la caja boba, como le dicen los autores, Sí. todos dicen lo mismo, nadie se desenmarca y el que dice algo contrario lo acusan de que tiene odio y todos esos conceptos vienen de la ONU. O sea, nadie puede disentir o tener una idea distinta porque lo van a acusar de odiosidad, ¿ya? Si te opones, te perseguiremos, claro. Exacto, entonces no existe, ¿me entiendes? Entonces todo el mundo tiene que pensar igual. Acá tiene que ver con las ideas, ya este concepto desarrollado de Gramsci que es sumamente importante. Las ideas lo vamos a tomar. Entonces, teniendo claro que la política está, obviamente, es la aplicación práctica de esa filosofía que está detrás, es importante determinar la filosofía. Y ahora entro al Ujú. deconstruccionismo. El deconstruccionismo, como es ideológico, y antes del deconstruccionismo estuvo el estructuralismo en el espacio y tiempo. En el espacio y tiempo estuvo el estructuralismo, donde surgen las teorías de género o las teorías donde se empieza a plantear que el ser humano es solo una construcción social.
que somos roles y que por lo tanto en ese momento se le saca al ser humano, se le saca la esencia, la existencia, ¿ya? Y la biología claramente. O sea, hay una escisión, una división entre lo biológico, lo espiritual y lo existencial de lo cultural. Y se aboga que solo somos una construcción cultural, lo cual es una falacia porque el ser humano es una indisoluble relación entre ambas cosas. El deconstruccionismo lo que busca es transgredir y deconstruir al ser humano. Entonces, si yo les pregunto a las personas, ¿cuántas formas te imaginas tú de poder transgredir y deconstruir a un ser humano? No estamos diciendo que lo asesine, estamos diciendo que lo deconstruye y lo transgreda. Porque el deconstruccionismo, para poder transgredir y deconstruir a una persona, tiene que trastornar, trastocar al ser humano para pervertirlo. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, o sea, de hecho, fíjate, las leyes, las constituciones, las reformas, todos los elementos que aparecen en el marco de la política, no son causa de la política, son efecto de esa política. Y si yo te estoy diciendo que tú para poder controlar y dirigir vas a tener que ver cuál es esa filosofía que está gobernando esa política, y ya te dije que esa filosofía que está gobernando a nivel del mundo occidental es el deconstruccionismo, y te estoy diciendo transgrede, trastorna para pervertir, entonces las leyes que tú hagas tienen que ser ese efecto, no son causas, son efectos. ¿Para qué? Para provocar esa perversión, ese trastorno, ese trastoque del ser humano. Y en ese sentido, lo vamos a ligar inmediatamente con la ESI. O sea, la ESI cumpliría esa función última, ¿no es cierto?, de pervertir, porque si estamos diciendo que trastorna, trastoca, trastroca para pervertir, esa ley representa esa ideología, porque el deconstruccionismo sistematizado, porque si nosotros logramos sistematizar este proceso, nosotros vamos a hacer una constatación doctrinaria que se está instalando a nivel mundial occidental. Exacto. Entonces, este proceso deconstruccionista tiene dos características esenciales para que las personas lo vayan entendiendo. Uno, que es gradual. Gradual significa paso a paso, y que es progresivo, es decir, que va ascendiendo en la categoría, que la categoría va escalando. Y otra característica, yo le agregaría una tercera, que está todo el tiempo la gente siendo bombardeada por este proceso deconstruccionista. La información está en las películas de Hollywood, está en las noticias, está en los libros, está en el arte, está en las universidades, o sea, todo está plagado, saturan y copan para que la gente lo vea. Es como Orwell, es algo orwelliano. Sí. Entonces la gente, te das cuenta, lo va imitando y lo va replicando y no se da cuenta de lo que está haciendo y empieza a bajar los umbrales de tolerancia, porque para modificar una sociedad tú tienes que modificar la creencia. La gente dice, oye, la sociedad ha cambiado. Algunos dicen, Chile ha cambiado. Y yo le digo, no. Lo que ha cambiado, a usted le han cambiado la creencia. Para cambiar una sociedad hay que cambiar la creencia, y eso tiene que ver con las ideas. Y las ideas, tú las puedes transmitir, o sea, nos han copado con una cantidad de ideas que están solamente apuntando a algo y empiezan paso a paso, o sea, empiezan progresivamente y paulatinamente a instalar ideas. La idea es un elemento muy fuerte, y si tú le pones una imagen a la persona está internalizando, porque nosotros como seres humanos somos seres complejos, nosotros tenemos una elevada arquitectura intelectual, emocional, no somos un conjunto de elementos reflejos que vamos a hablar ahí, que es lo que quieren implementar. Nosotros somos seres complejos y de un alto nivel, que es diferente a lo que ellos quieren implementar o hacerle creer a la gente. ¿Me entiendes? O sea, es como ahora casi todos los jóvenes están deconstruidos, ¿me entiendes? Porque les imprimieron una cantidad de información, porque esto es una programación, esto es una programación categorial. Y cómo nosotros no quedamos en el simple aspecto de una teoría conspiracional es porque nosotros tenemos un método intelectivo que nos permite determinar. O sea, tú cambias la forma de ser, de pensar,
y le cambias la realidad a una persona. Y todo esto está sistematizado con el método intelectivo, que obviamente aquí es difícil poder explicarlo en tan poco tiempo, Sí. pero quiero que entiendan que sí existe el método para poder entender y poder establecer de manera clara y directa que esto es una programación de adoctrinamiento. Sí. Y está No, ocurriendo. y además que está todo a la vista, Margarita. Si la gente antes podía pensar cualquier cosa y decía, bueno, esto podrá ser real o no, a lo mejor algunos tenían la duda, pero hoy día tienes toda a la vista. ¿Qué más pruebas necesitamos de esto? El Con la libro. ESI, que es lo que Sí. vamos a hablar hoy día, la ESI se llama Educación Sexual Integral, que en Ujú. realidad el concepto ya, la conceptualización tiene un alto contenido de deseabilidad social, porque además ellos se preocupan de mentirle a la gente y falsearle las cosas, mentir y falsear. ¿Por qué? Porque le ponen palabras que en realidad no están respondiendo a lo que están diciendo, porque este es un alto contenido de deseabilidad social, porque cualquier persona que tú le digas, oye, mira, se quiere legislar acerca de la educación sexual integral, y todo el mundo, oye, sí, me parece, en realidad yo creo que además me están colocando la palabra integral, me están colocando la palabra educación, sí, o sea, vas a encontrar muy poca resistencia frente a ese tremendo título. Sí. Pero resulta que detrás de eso no existe una educación sexual integral. O sea, yo hice el análisis y cuando lo hice, lo presenté, yo hice un análisis de proceso. Y una de las cosas que yo planteé es que el problema no es la educación sexual. El problema es el sentido que se le está dando a esa educación sexual. Y seamos sinceros, ese proyecto no se trata de educación sexual. Ese proyecto es un proyecto de adoctrinamiento ideológico. Cuando los diputados dicen que esto es sin sesgo, es una falacia, porque el sesgo está en la ideología de género. Lo que se pretende implementar es una ideología de género. Y además es un proyecto anticientífico, porque ellos quieren implementar una sexualidad en niños pequeños, preescolares. Estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, donde la pregunta es, ¿por qué a ellos se les ocurrió que los niños pequeños de esa edad necesitan sexualidad? Porque acá ellos podrán mentir y falsear, pero resulta que ya tenemos los ejemplos de Canadá, de Argentina, de España, donde a los niños pequeños, y aquí en Chile también, que también se empezó a instalar con este proceso de construccionista, te voy a dar el Sí. ejemplo, pero se les enseña una hipersexualización donde se les enseña, por ejemplo, conductas masturbatorias. Y yo te Ujú. pregunto a ti, Carlos, y a las personas que nos están escuchando, un niñito pequeño, cuando nace, o sea, un bebé cuando nace, como dice Donald Wood Winnicott, el 100% de su madre. Y en la medida en que él empieza a crecer, paulatinamente se va independizando y el niño va aprendiendo primero, o sea, imagínate que la carga neurológica es próximo distal, es decir, el niño primero aprende a sostener su cabecita, el niño no habla, no come por sí solo, de hecho no puede biológicamente, tú no le puedes dar un asado a una guagua, no le puedes dar alimento que no está procesado. El niño está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a hablar, está aprendiendo a tener coordinación fina y gruesa, motricidad fina y gruesa. El niño está aprendiendo a descubrir el mundo. El niño, ¿por qué? O sea, el niño no necesita la sexualidad. Ahora, te voy a decir una cosa. Muchas personas que están a favor de esto y que también están dando vueltas al discurso, porque lo mejor que han encontrado es invertirte el discurso, entonces te empiezan a decir que uno está vinculándolo esto con la pedofilia, entonces uno es la gente que hace eso son los pervertidos. Yo les voy a decir una cosa, el niño pequeño, cuando está conociéndose, porque con suerte sabe cómo se llama, está recién en la etapa egocéntrica, para él todo es yo, o sea, no existe el no yo. Por eso que el niño checo, cuando tú lo has visto, los chiquititos dicen Sí. mío, mío, porque todo el mundo es él todavía no tiene la diferencia entre el yo y no yo. Exacto. Entonces el niño pequeño, cuando se está conociendo, se empieza a tocar su cuerpo, pero lo que él hace no tiene nada que ver con una masturbación que le están colocando los adultos, porque el niño no tiene aparato cognitivo,
desarrollo emocional ni psicosocial para entender lo que es una masturbación. Entonces es el adulto que le enseña esas conductas hipersexualizadas y de masturbación que está pervertido, porque eso no lo necesita el niño. El niño no necesita ese tipo de conductas. Te voy a decir que he trabajado tantos años en estos temas. Lo que necesita el niño pequeño a esa edad es un enfoque proteccional en la esfera de la sexualidad. Porque justamente como el niño es tan inocente, no tiene idea de lo que ocurre, puede ser más vulnerable frente a los ataques de los pedófilos. Exactamente, tú lo has dicho, claro. Y además que no se condice para nada la parte científica tampoco, porque como bien tú dices, ahí hay todo un desarrollo hormonal. Yo me acuerdo que cuando uno era niño no estaba ni ahí con el tema de la sexualidad, sobre todo me acuerdo del parvulario, por ejemplo, eh, que a uno le interesaba jugar con otras cosas. Uno estaba en otra en ese tiempo, realmente en otra, no había uno no estaba pensando en eso, y eso va pasando progresivamente, pero eso también tiene que ver con un cambio hormonal. Entonces, como bien dices tú, ¿qué sentido, cuál es el fin de inculcarle este tipo de cosas a los niños? Claro, el sentido es que es una ideología, se está adoctrinando, no es el sentido de la sexualidad. Entonces aquí, además hay que ser claro, los niños por algo tienen como tú dices, van a llegar a la pubertad. En la pubertad, entre los 13 y 14 años, el niño está su cuerpo empezando a prepararse para la expresión de la sexualidad. La sexualidad no es un acto reflejo, ni tampoco es un simple acto de satisfacción sexual. La sexualidad en el ser humano es un acto mucho más complejo porque tiene que ver con la autorrealización. Entonces, si tú empiezas a estimular tempranamente la sexualidad, que no lo requiere el niño porque se está formando, tú imagínate, estás creando conductas adictivas en un niño. Fíjate que los niños pequeños, cuando son agredidos sexualmente por un pedófilo, los niños pequeños replican esa conducta, que no es lo mismo, insisto, en la exploración normal que tiene un niño de su cuerpo. Estamos hablando de conductas sexualizadas, donde el niño ha sido inducido por un adulto. Esos son los elementos graves en un niño. Además, en el niño queda un trauma. Se forma un trauma porque se interrumpe el curso normal del psicodesarrollo de un niño. Entonces, ¿cómo van a implementar algo que a todas luces es un abuso? ¿Me entiendes? O sea, de hecho, fíjate que paradójicamente los objetivos de la ESI, porque también tienen puras cosas bonitas, es bonitas y que suenan bien, pero que en realidad no se cumplen. Una es evitar el abuso sexual, disminuirlo. En segundo lugar, es evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y en tercer lugar, es evitar los embarazos adolescentes o no deseados. Y con esos elementos tú estás sexualizando desde pequeño a los niños, por lo tanto ya van a tener una conducta sexual promiscua, por lo tanto vas a tener mayor cantidad de embarazos no deseados y por lo tanto van a querer validar el aborto, ¿me entiendes? Porque eso también está de la mano con el aborto. Y voy a explicar una cosa. ¿Por qué tiene vinculación con el hecho de la pedofilia? Porque si tú estás sexualizando a un niño tempranamente, le estás enseñando conductas sexuales y abiertamente. No estamos hablando solamente de libros, sino que estamos viendo las experiencias de España, Argentina, son aberrantes. La gente puede investigar todo lo que han hecho ellos donde le enseñan los genitales a los niños pequeños, donde le han enseñado abiertamente conductas sexuales. En la sala de clases me contabas tú, en la sala de clases, en la sala de clases. Claro, porque esto... después pregúntame el tema de cómo se ha ido dando paso a paso, pero el tema de la sexualización en Chile ha empezado desde hace mucho tiempo. Ahora quieren incluirlo en los niños pequeños. Entonces, ¿qué pasa? El niño pequeño, si tú tienes niños pequeños, la gente que nos está escuchando en sus casas, los niños cuando van al jardín infantil aprenden cosas, después las replican en la casa. Y el canto, la canción, lo que jugaron, porque el niño está aprendiendo, el niño no tiene el intelecto, ni el desarrollo cognitivo, ni el desarrollo moral, social, emocional, para poder entender todo esto. Él está replicando, está aprendiendo, está absorbiendo y lo replica.
es muy fácil que lo replique. Y si tú al niño pequeño le estás enseñando en el colegio, cosa que los padres no se van a poder oponer, le estás enseñando esas conductas hipersexualizadas y el niño llega y lo replica con un adulto, ya no va a ser el adulto con pedofilia o perverso que busca al niño, sino va a ser el niño el que busca al adulto. Y por lo tanto, ellos dicen que el niño elige libremente, pero es una falacia, porque ya se preocuparon de adoctrinar al niño en este proceso para que el niño lo empujen a tener una conducta que no es natural y que la programaron anteriormente y que están haciendo creer a la gente que va a elegir libremente. No, no va a elegir libremente. Va a estar siendo programado y por lo tanto se corre el riesgo de que desaparezca el delito, que es en este caso la violación y la pedofilia, y que desaparezca la infancia. En Chile se instaló el proceso que va paso a paso. Acuérdate que en el 2016 se instaló las 100 preguntas en educación sexual que la hicieron para niñitos de 14 años, pero en realidad era una oda a la teoría del ano. Ahí no tuvieron obviamente que las personas que hicieron esto son personas que también están ideologizadas, porque en realidad no tenía ningún elemento científico, ya no había ningún elemento, se les criticó mucho que no tenían la unión emocional, y ahora, como saben eso, le pusieron a esto que era un desarrollo emocional, pero eso es una falacia, no es desarrollo emocional. Acá ¿Cuáles no son las desarrollo. grandes... A ver, demos vuelta a esta agenda para el otro lado. ¿Cuáles son las grandes falacias con que nos están vendiendo esta historia? Porque ya estamos expertos en detectar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que has detectado tú? ¿Cuáles son las ventajas competitivas si fuera un producto esto? ¿Cuál es el marketing que te están diciendo? Tú hablaste de prevención, de O sea, el embarazo objetivo que adolescente. ellos, claro, ellos Sí, están por diciendo que ejemplo. van a disminuir los abusos. Y con Ujú. esto se está demostrando que no, aumentan los abusos. De hecho, sería el Estado que abusaría a los niños. Porque acuérdate que la ley nuestra de delitos sexuales protege la libertad sexual en los adultos y la indemnidad sexual en los menores de edad. O Por sea, lo el tanto, ya Estado, no claro, habría. el Estado no estaría cuidando de los niños, no estaría protegiendo a los infantes en este caso. Claro, y yo no sé qué van a hacer con la ley, porque Mm. la ley te dice la indemnidad sexual y tú sabes que es delito mostrarle a los niños pequeños imágenes sexualizadas y tú le vas a estar mostrando en el colegio. Entonces ya no habría ese tipo de delito porque esa pornografía, esas imágenes sexualizadas ya no serían penadas, no habría penalidad, le quitarían la criminalidad a eso. ¿Cómo más lo Y a están los niños vendiendo? lo están vendiendo, o sea, pero eso está claro que no se cumple. Lo están Ujú. vendiendo como que va a disminuir el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Y resulta que con ese texto que promovieron ya en el año 2016, hay que hacer el estudio, pero sí se vio que aumentaron las enfermedades de transmisión sexual. Acuérdate que se habló de que el SIDA en Chile había aumentado montones. O sea, lo que hacen es aumentar la promiscuidad, porque le están haciendo creer a los niños, a los jóvenes, que la sexualidad es algo así como mascar chicle. Bueno, ahí es claramente en el libro, mira, quiero mostrarte el libro para que las personas lo adquieran, que Sí. Pablo Muñoz Iturrieta vino también al Congreso a hablar de la ESI. Obviamente que nosotros los que hablamos, tú comprenderás, ahí está, Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Iturrieta. Él es doctor en filosofía, también ha estudiado psicología. Él se preocupó 10 años para publicar este libro porque él entrevistó muchas personas. Es muy serio este libro y aquí en el capítulo 4, cuando habla de la ESI, habla de los principales precursores. Y él menciona a Alfred Kinsey, porque Alfred Kinsey se instaló en una universidad en Estados Unidos, porque acuérdate que ahora son los intelectuales, ya no te lo dice un Sí, no, degenerado, lógico, te lo no, dice un intelectual. Pero exacto. eso también es falacia, porque en realidad ese intelectual, el tipo también era un pedófilo. Ujú. Y él lamentablemente masturbaba a bebés. Dice que hay niños de 5, 11 meses en el Sí, experimento en las tablas. exacto. Y lo que es ciencia, o sea, estamos más elevados obviamente por sobre los animales, fíjate, y lo que es ciencia es la biología. Y aquí no están respetando la biología de los niños. Los niños no están preparados para ser sexualizados, se les causa un trauma. Después no se preocupan de eso. De hecho, muchos de los niños que han sufrido traumas graves precisamente porque se los violentó en una etapa de su vida en que no están preparados para tener ese tipo de comportamientos porque no lo entienden.
La sexualidad es algo mucho más elevado, tiene que ver también con una autorrealización del ser humano. Pero como ya pervirtieron a los adultos a través del deconstruccionismo, pervirtieron a los jóvenes, entonces ahora tienen que pervertir a los niños. O sea, y en este proceso deconstruccionista que te estaba contando paso a paso, cuando empezaron con esto de los niños, sí, eso estaba después pensando. bajan a los niñitos de 10, 12 años con un detective donde empiezan a colocar un libro que también denunció, me acuerdo en esa época que yo estaba en un programa de televisión donde denunció una mamá y fue justamente Carolina Gárate donde denuncia a los detectives en el museo, Sí, donde claro. ella da cuenta que ponen una La obra Carola de Gárate. arte, que esa obra de arte es compleja de entender, pero la ponen para niños pequeños donde ahí muestran el Jardín de las Delicias, donde muestran una cantidad de conductas en la esfera sexual que un niño pequeño no puede entender. O sea, con suerte un adulto lo entiende. Imagínate un niño pequeño, por eso que tenemos que tener criterios formados. Un niño pequeño no lo tiene. Y después hay otros libros, Conociendo mis emociones y mi cuerpo, algo así, que también estaba, que lo detectó una mamá, me parece que en Quintero, donde le habían perdido para un jardín infantil ese libro. Y en ese libro salen imágenes explícitas donde aparecen dos niños que le dicen que se masturben, que se pueden generar placer, pero ya le estaban enseñando a través de libros para niños las conductas masturbatorias. ¿Qué entiende un niño? No entiende nada, no está preparado para hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que es preocupante porque lo empiezan a mostrar en el libro. Entonces la ESI vendría a concretar un proceso que ya se inició hace muchos años atrás. Y esto tiene que ver con todo el lobby también que están haciendo los pedófilos. O sea, el grupo NAMBLA, que celebra en los solsticios de invierno, ahora que ya celebran el Día Internacional del Pedófilo. Ellos además están haciendo lobby para que los saquen de los trastornos mentales, porque en realidad la pedofilia es una parafilia y obviamente es una desviación sexual. Han hecho lobby, imagínate que en el año 2017, Carlos, en una universidad en Alemania, una joven, una adolescente habla de Jonas, de que el pobrecito Jonas, y lo victimizan, porque el rol de víctima acá es, pero espectacular. Sí, sí. Y resulta que no. O sea, el daño grave que se le hace a un niño es tremendo. Entonces quieren normalizarlo, o sea, y se ponen ellos de víctima. Es como que la sociedad no lo entendiera. No, señores, y esa conducta es aprendida. Exacto. Es aprendida. Exacto. Entonces acá se le está mintiendo a la gente, se le está ocultando y se le está falseando. Acá están buscando hipersexualizar a los niños para dañarlo. Y ya dijimos todos los agregados que vienen. El agregado del aborto, el agregado de la pedofilia, el agregado de la confusión de identidad que pueden tener los niños. ¿Y cuáles son los negocios que hay detrás de eso? Tenemos, obviamente, el Planet Parenthood, tenemos claramente, tenemos las clínicas que se preocupan de introducir hormonas en los niños, porque imagínate en un niño pequeño, ¿cómo le vas a causar confusión? Si el niño pequeño sabe apenas cómo se llama, ¿cómo le vas a empezar a crearle confusión en su identidad sexual? Porque como no están considerando la biología, porque acuérdate que le sacaron la biología al ser humano, pero eso es una falacia, porque todos sabemos que tenemos biología. Nosotros cada uno sabemos que tenemos biología, tenemos corazón, tenemos cerebro, funcionamos biológicamente. O sea, por algo un niño de 8 años no está preparado para conducir un auto. ¿Me entiendes? Por algo un niño pequeño no va a ir a votar, pero sin embargo lo quieren sexualizar, le quieren poner un acto sexual que es mucho más complejo que ir a votar. Sí. ¿Me entiendes? Lo quieren hacer pasar como que si fuera un acto reflejo, una cosa como tan perversa como la que planteó Alfred Kinsey. No, y tenemos que oponernos claramente, tenemos que tener contradiscursos, y eso es lo que ha ocurrido en Chile, Carlos, que aquí estas personas han hablado lo que han querido y nadie les ha tenido un contradiscurso, nadie les ha dicho las cosas en su cara claramente. Ese es el problema que hemos tenido. Entonces, por eso hay que tener claro, señores, señoras, a todos los que están escuchando, la pedofilia es una parafilia. ¿Qué significa una parafilia? Es una Margarita, desviación explícanos sexual, qué es eso. ¿Ya? Es una desviación sexual. Y en este caso,
no es una orientación sexual, y lo voy a explicar por qué. Porque para tener orientación sexual se requieren dos adultos que tengan las mismas condiciones cognitivas, intelectuales, que son las cognitivas, emocionales y sociales, para que puedan elegir libremente, es decir, mayores de edad. ¿Cómo se te ocurre que un niño es una asimetría? Por eso se llama abuso sexual, porque hay una relación de poder, hay alguien que detenta un poder, que tiene un desarrollo emocional, intelectual y social superior por sobre otra persona, que sería un niño. Eso es abuso, eso no es orientación sexual, es un abuso sexual. Por lo tanto, es una parafilia, es una desviación, porque los adultos son los que tienen conductas sexuales, no los niños. Y con esto, con esta instalación de estas ESI, se corre el peligro de que los niños entre ellos tengan sexualidad, con otros niños más grandes y con adultos. Entonces el peligro es que desaparecería la infancia. Acuérdate que la infancia tiene que ver... Sin ningún lugar a dudas desaparecería la infancia, sin ningún Y lugar a los dudas, claro. delitos, los delitos. Y los delitos, claro, ¿Me claro, entiendes? Entonces, claro. además que, imagínate tú cómo ponen otros conceptos. Y acá la gente tiene que tener claro, te venden las ideas con conceptos con una alta deseabilidad social. O sea, ¿qué más decir que planificación familiar, que es la Planned Parenthood? Que son clínicas abortivas. Eso no es planificación familiar. Por Exacto. ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Por ahí había un Twitter, lucharemos por los derechos sexuales y reproductivos. Cuando dicen derechos, oh, ya tiene alto contenido de deseabilidad social, pero pensemos, ¿desde cuándo los niños tienen, tienen sexualidad y se reproducen? Los niños pequeños, ¿desde cuándo, Carlos? Sí, Por favor, cuéntame, ¿desde cuándo? claro. ¿Qué tan, uno se hace la siguiente pregunta aquí, porque yo siempre me la hago cuando uno llega a este punto de esta agenda y van metiendo cosas tan radicales como esto que quieren hacer con la ESI, que algo que ni siquiera la gente se podría haber imaginado en un tiempo atrás. Uno se pregunta qué tan deconstruida está la sociedad como para que puedan insertar una cosa como esta y que pase sin mucha pena ni gloria, porque de esto no se está hablando, excepto en algunos canales independientes, pero eso sería todo. O sea, aquí no hay un debate tampoco a nivel de los medios de comunicación ni hablar, porque obviamente si vas a debatir ahí te van a poner inmediatamente las etiquetas y eso no puede haber un debate ahí. ¿Qué tan deconstruida crees tú que está la sociedad para que hayamos llegado a un punto? Porque eso también la gente tiene que entender que de alguna manera somos responsables de estar aquí. Somos responsables de estar en este punto donde se ha normalizado algo como eso. El hecho de que ya lo estén hablando simplemente es un salto cuántico en la agenda de estas personas. O sea, mira, para empezar, yo creo que en la televisión abierta no lo han tocado, no porque ellos tengan argumentos, los argumentos de ellos se les caen por sí solos. O sea, ya hay muchas personas que los han desenmascarado a nivel mundial. Estamos hablando del mundo occidental, por supuesto, porque obviamente la ONU, con su Agenda 2030, los países que engancharon con eso, Chile es uno de los países, pero fíjate que los países Claro. que no engancharon son los países musulmanes y los países africanos. Entonces, muchos países del continente africano. Entonces, ellos no permitieron que la ONU metiera sus tentáculos en lo que están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la televisión abierta, como obviamente ellos también tienen financiamiento externo, no se atreven a hacer debate acerca de esto, porque la gente cuando se entere masivamente van a tener que dar explicaciones. Sí, ¿Me entiendes? sí. Porque en Chile aún la gente entiende que la pedofilia es un delito y entiende que es aprendido. Y muchas de las víctimas, o sea, piensa tú que se legisló acerca de la imprescriptibilidad del abuso sexual. Entonces, ¿de qué Imagínate. estamos hablando si eso ocurrió, se salió hace poco la ley? Mira, te la voy a decir, la ley ¿Dónde? salió hace Eso en poco. Chile. En Chile En estaba Chile hablando. salió la ley de la imprescriptibilidad, te la voy a dar al tiro porque lo tengo acá. Wow. Entonces, ¿de qué estamos hablando si nosotros sabemos que la ley 21.160 del año 2019 declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra menores de edad? ¿Y si ahora va a ser el mismo Estado el que va a ejercer ese tipo de conductas? Mira, fíjate que
que ellos están, lo que pasa es que muchas personas son engañadas. Porque O sea, ideológicamente, claro, ideológicamente tienen una afinidad, claro. o sea, algunos, yo dije, con conciencia. Hay otros que desde la moda no se preocupan de leer lo que hay detrás y no analizan. No analizan, porque, o sea, piensa tú, mira, había una frase que gritaron, que dijeron justamente después, vamos a nombrar a los diputados que están de acuerdo. Dice, en el planteamiento de los objetivos del proyecto son razonables, ¿no? Pero resulta que el problema es la intención y el sentido, y resulta que va a ocurrir lo contrario. En uno de los puntos de las modificaciones que se le hicieron y los proyectos que presentaron en el punto de la ley 20.418 en el punto 7, se dice, es por ello que diputadas y diputados, claramente desconstruidos, porque todos son diputados, Sí. que diputados comprometidos, claro, yo me río, porque en realidad eso No, yo también, pues sí, es una claro, ridiculez. claro. Es por ello que diputados y diputadas comprometidos con una educación sexual afectiva, ¿te das cuenta que le agregaron la afectividad? Y de género, sin sesgo, que sea parte de una política de Estado impulsada desde las bases curriculares, proponemos, etcétera, etcétera. Y ahí yo le dije, aquí vamos a ir al fondo. Ustedes no mientan ni falseen, porque cuando dicen sin sesgo es mentira. Mentir es ocultar lo verdadero. Exacto, siempre Falsear es siempre lo cambiar hacen. la realidad. Y Claro, resulta que cuando están diciendo que es de género, es consejo. es consejo, Es exacto. consejo, porque es una ideología. Y eso es lo que se pretende instalar. Es un proceso de adoctrinamiento. Entonces, seamos sinceros, es por definición ideológico. Ya es ideológico. Y además con esto, fíjate que la concepción del ser humano obviamente que está muy vinculada también a la concepción de sexualidad. Y si tú cambias la concepción de sexualidad, estás cambiando la concepción de ser humano. No, totalmente, evidentemente. Y después, ¿qué vas a tener de ahí? ¿Qué va a salir de ahí si la sexualidad también es parte fundamental del, no solamente el desarrollo de las personas, sino que construirte con un carácter, tener tus definiciones en la vida, tu seguridad, todo ese tipo de cosas tienen que ver y se forjan también con la sexualidad. Entonces, aquí va a ser un deconstruido finalmente el que salga de ahí, pues si no queda otra cosa. Ahora en Y Chile, si quieres, en Chile, nombremos. ¿quiénes son los principales promotores de esto es la ley Bellolio, ¿cómo se llama? Esto en realidad aquí las personas lo pueden buscar, Carlos, lo ¿Mm? pueden buscar en la Comisión de Educación, En la ¿ya? Comisión de Educación, ok. La Comisión de Educación, ahí están los diputados quienes presentaron este proyecto y principalmente quienes apoyaron y quienes fueron los precursores, está Belolio y Camila Rojas, que entiendo que ella es la presidenta de la Comisión de Educación. Ahora, quienes apoyan este proyecto son Belolio, Camila Rojas, Camila Vallejo, Gonzalo Vinter, Cristina Girardi, Santana, Mario Venegas, Rodrigo González. No nos extraña, sabemos. Quienes nos extraña, sí, discúlpame que te lo diga, pero en Sí. realidad a mí no me extraña, a la gente le va a Perdón, extrañar. este es Bellolio, ¿cierto? O Claro, Belolio, Bellolio, claro, ya, él, ya. claro, en Para que lo realidad vean. yo voy Eso a que tú hacer estás diciendo, perdona que te interrumpa ahí, Margarita, pero lo que tú estás diciendo es clave. Nosotros lo hemos dicho en un montón de programas. Efectivamente, no hay derecha en Chile y eso se muestra que porque no hay una oposición real a esto, donde hay una defensa de la libertad. La derecha chilena es netamente una cosa económica que no calienta a nadie, solamente hablan de cifras y piensan en cuadrado, todo dentro de la caja. Y a la hora de porque estar pasando todavía, por cosas, espérate, déjame hacer sí, eso importante, porque sí, ellos no se han preocupado de estudiar y ellos piensan que solamente es la economía y se les olvidó que son las ideas. Las ideas son las que están introduciendo en exacto. Chile y además Mm. las masas no siguen a las masas, siguen a las minorías. Y basta, como dice la ventana de Oberth, ahí sí lo podemos usar, que haya un grupo extremista que ponga un tema para que empecemos a correr los límites. Y ellos, como no han estudiado, no tienen contradiscurso, no tienen idea de lo que está ocurriendo, adhieren a esto. ¿Me entiendes? No se han formado, no han estudiado y se tienen que formar, se tienen que estudiar. Anda a decirles que estudien porque ellos lo saben todo.
cuando dicen, oye, no, pero si es un porcentaje muy Sí, mínimo, pero pero resulta que el sí, poder potencial que tienen esas estamos claros. ideas son tremendas. Sí, estamos claros, pero también hay muchos incentivos para cuando tú sigues esta agenda en todo orden de cosas. Y obviamente cuando tú sigues esta agenda, estás dentro de la televisión, vas a tener todas las regalías, postulas a los premios, te publican los libros, te eligen de nuevo, hacen lo posible para elegirte de nuevo como congresista, lo que sea. Aquí la cantidad de dinero que se mueve en esta agenda es muchísimo. Así que yo concuerdo contigo que es un tema de que no simplemente es una cosa que probablemente no tengan idea de lo que está pasando, pero también hay muchísimo dinero corriendo acá. Entonces, los beneficios de seguir al establishment son muy grandes. Muy grandes y son Sí, financiados desde fuera, eso lo saben, si acá esto no tiene sí, que ver con ninguna teoría conspiracionista, lo no, pueden ver en cada una de esas instituciones que han financiado, han pagado, han formado personas expertas en ideologías de género, les pagan para formarlo, se mm, introdujeron en todas las universidades. Las mm, universidades están copadas de esa información. La gente joven cree que es como moda, entonces empiezan a leer puros libros de ideólogos mm, y empiezan a creer esas falacias. exacto. Entonces no entiende de dónde vienen esto, porque tiene que ver con una revolución. Esto es un proceso revolucionario que se inició hace 30 años atrás, más de 30 años en Chile. Claro, Y ese es el exactamente. problema. Sí. Entonces, bueno, ahora nombramos ahí, hay diputados que rechazan este proyecto. Los diputados que rechazan son Diego Charper, Por María ejemplo, eso te iba a Hoffman, preguntar, ¿m? ¿ya? Perdona. ¿Quiénes son los que Sí, rechazan fuerte y claro para que se sepa Diego quién es? Charper, ¿Ya? María José Hoffman, Hugo Rey, Bobadilla y Luis Pardo. Margarita, la siguiente pregunta que yo te quiero hacer es, vamos a tratar de entender un poco esto. ¿Cómo afecta esto directamente a los niños? Directamente, porque ya vimos en el grosso modo, ¿cierto? Pero pongámonos en el caso de que este niño va a la escuela, va al jardín infantil. ¿Cómo crees tú que le va a afectar a ese niño? Tratemos de ponernos en los ojos, en la mente, en el corazón de ese niño. Mira, una de las cosas que inclusive desarrolló un psicólogo que vino de Argentina, Ujú. eh, Ezequiel Bogairría, el apellido me cuesta ¿Ya? no decirlo, él vino a presentar también lo que ocurría en Argentina con la ESI. Y una de las cosas que me pareció muy interesante que yo rescato de él es hablar, por ejemplo, de que los niños pequeños, tú sabes que están en un desarrollo. Entonces, una de las cosas que los niños pequeños tienen que aprender son los diques de control que muchas veces lo mencionó Freud, que lo habló Freud, que tienen que ver con el asco, la vergüenza y la moral. Ujú. Entonces, si tú a los niños les tienes que enseñar privacidad, es decir, de hecho, por eso que en la prevención, cuando nosotros hacemos prevención en delitos sexuales a los niños pequeños, les enseñamos, no se les dice más allá de lo que ellos pueden procesar. A un niño pequeño siempre se le... El niño cuando te hace una pregunta, tú tienes que preguntarle, ¿y tú qué crees que es? Porque tú tienes que contestarle en relación a lo que él puede procesar, no más allá. Entonces los niños pequeños cuando están en esto, ellos están recién procesando, están aprendiendo, pero ellos tienen privacidad y tú le estás enseñando a los niños en prevención sexual que a ellos nadie los puede tocar en sus partes que cubre el traje de baño, por ejemplo. Ya, ¿Ya? O sea, eso te es, así entiendo. tiene que ser. Esas Sí. partes que te cubre el traje de baño, ninguna Ujú. persona te las puede tocar. Eso es algo tuyo privado. Otra cosa es que tienen que entender, no pueden ver a otro niño. Imagínate que con esta educación sexual van a desarrollar el voyerismo y el exhibicionismo, porque van a mirar y van a exhibir, porque eso se los van a enseñar en la sala de clases. Entonces, imagínate lo grave que es para el curso del desarrollo de ese niño, que para poder evitar, por eso nosotros tenemos, la represión tiene que ver con el control de nuestro comportamiento. No de que tú no puedas desarrollar tu sexualidad, sino que la tienes que desarrollar de manera sublimada, adecuadamente, porque el ingreso a la cultura, tal como lo dice Freud, porque a Freud lo toman también estos autores, dicen que tú tienes, para ingresar a la cultura, tú tienes que reprimir porque te tienes que regir por el principio de realidad y no por el principio del placer. El principio del placer lleva al ser humano a la muerte. El principio de realidad hace que el ser humano sobreviva y se pueda autorrealizar. Ujú. Entonces, si tú le estás impidiendo al niño que empiece a desarrollar esas conductas que son esperadas, es decir, que el niño tenga, de hecho, fíjate que una de las cosas que ocurrió en España
era que una niñita tenía asco por lo que le obligaron a hacer, porque los obligan, además de hacer estas cosas que yo no las quiero ni siquiera replicar, les enseñan a hacer cosas que a ellos les da vergüenza, por ejemplo, que se pinten, que se vistan de otra forma. Entonces había una niñita que se quejó y no quería y lloraba, ¿me entiendes? Claro, o sea, lo que pasa es que a los niños se les va a provocar un dolor, los niños van a estar confusos, inclusive hay hasta imágenes de niños un poco más grandes que tú puedes buscar en internet donde le hacen estos ejercicios y los niños quedan sorprendidos, les da vergüenza. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tú con esto estarías evitando que los niños tengan esos diques de control que son normales. O sea, nosotros necesitamos del asco, de la vergüenza y del desarrollo moral, porque si no seríamos, o sea, los animales son animales, ellos, pero nosotros seríamos menos que animales. Los Exacto. animales tendrían una categoría mucho más elevada, Sí, te porque entiendo. entonces te podríamos hacer cualquier cosa. Y Sí, no se puede, para vivir en una cultura, en una sociedad, tú tienes que reprimir, no solo, porque acuérdate, el desarrollo moral no es solo porque yo estoy evitando una sanción, sino que yo estoy haciéndolo por el bien del otro, la consideración del otro. El desarrollo de la empatía empieza también con el pensamiento abstracto en los niños, se desarrolla entre los 9, 10 años. El niño empieza a tener la empatía emocional, puede entenderla de forma intelectual, pero emocionalmente, que es la otra, la entiende en ese momento, en conjunto con el pensamiento abstracto. De hecho, el sistema nervioso se puede desarrollar hasta los 25 años. Entonces, ¿cómo tú le vas a imprimir un tipo de conducta que el niño no está preparado para tenerla? claro. Estás transgrediendo a ese niño, lo estás abusando. Pero ¿cómo le afecta esto a los padres? ¿En qué se van a ver afectados los padres? Los padres que nos están viendo aquí en el programa. Porque esto, según mi apreciación, es la expropiación de los niños como tal. Claro, fíjate que además se está discutiendo la ley de las garantías de la niñez, que también está vinculada a esto. Aquí suena bonito, garantías de la niñez. ¿Ya? Ujú. Yo no soy abogada, yo soy analista, por lo tanto yo analizo procesos. Entonces este proceso está ligado uno con otro. Ahí en esa ley, de alguna forma están haciendo que los niños sean objetos, porque lo que se busca al final de cuentas es que los padres solo sean cuidadores que le den vivienda y alimentación, porque la educación va a estar a cargo del Estado, va a estar a Claro. cargo de lo que ellos le quieran decir. Y con el concepto de la autonomía progresiva, que es súper importante que la expliquemos, la Sí. autonomía progresiva es un concepto normal en nosotros, en todos nosotros que la hemos tenido, y que se va dando con el desarrollo y también obviamente en la adultez. En la medida en que nosotros vamos creciendo, nos vamos independizando porque vamos aprendiendo más conductas que nos permiten tener esa autonomía. Como por Te ejemplo el niño entiendo. cuando es pequeño depende de la madre porque no camina, aprende a caminar, aprende a controlar esfínter, aprende a correr y ya el niño se empieza a independizar. El niño al Ujú. principio, el pequeño, hay que ir a buscarlo y a dejar al colegio, ya los niños cuando tienen cierta edad se van y vienen solos, algunos salen, pueden ir de viaje, ¿me entiendes? Es una Te entiendo. autonomía progresiva, pero va de la mano con el desarrollo biológico, que es lo que están dejando fuera, con el Ujú. desarrollo biológico, cognitivo, emocional y social. Y que además no está interferido por un adoctrinamiento. Como aquí al niño se le está adoctrinando y no se le está considerando ningún elemento de su propia biología, el niño va a tomar decisiones, pero que no son libres, acuérdate que ya se la adoctrinó, va a tomar decisiones Exacto. Ese y punto es el clave. niño va a Claro. ir, exacto, va a ir a una autonomía progresiva que tiene que ver con una soberanía infantil. Y la soberanía, el concepto de soberanía infantil, es decir, la soberanía tiene los países, Chile es soberano, es decir, que no existe ninguna autoridad ni anterior ni superior que le diga lo que puede hacer. Por lo tanto, ahí los padres no le van a poder decir nada y el niño va a hacer lo que él quiera, porque se le otorgó la autonomía progresiva y con los derechos. Y en Canadá, por ejemplo, cuando algún padre se opone a algo que está haciendo que es peligroso para el niño y el niño lo quiere, por ejemplo, estamos claros que si tú te encuentras con una persona, con una niña que tenga un trastorno de anorexia, pero ella quiere creer que está gorda,
vamos a tener que estar todos de acuerdo con que está gorda, se lo vamos a dar para que sea feliz. No, pues tenemos que decirle, no, eso no está bien. Pero como ya el padre no va a tener autoridad, inclusive en Canadá, a los padres los toman detenidos y los llevan presos cuando se oponen a los derechos que se supone que tienen los niños según esta autonomía progresiva. Acuerda, y otra cosa, en Canadá en el 2016 se legalizó la zoofilia. Para ir a algunas soluciones concretas, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en esto, conoces esto mejor que nadie, y cuando uno empieza a estudiar este tipo de cosas, inmediatamente empieza a pensar en las soluciones. Uno empieza a decir, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Yo no te quiero preguntar por esas soluciones, pero lo que sí te quiero preguntar es, ¿qué pueden hacer los padres frente a esto? Porque esto es, estamos viendo una serie de medidas que van orientadas a meterse entre la relación de los padres con los hijos y en expropiar a los hijos. Y esto partió con algunos discursos de los demócratas en Estados Unidos, donde vimos que afirmaron y dijeron, los hijos ya no le pertenecen a los padres, sino que los hijos le pertenecen a la comunidad, por no decir el Estado, que al final sabemos que es exactamente lo mismo. Uh-huh. Pero esto se ha ido instalando desde a poco, y esa es otra ventana de la percepción que de alguna manera están moldeando y están haciéndole creer a la gente que los hijos ya no le pertenecen a los padres, sino que podrían ser de la comunidad, y están tratando justamente ya de meter ese concepto, y es porque te los van a expropiar, literalmente. ¿Qué pueden hacer, crees tú, los padres frente a todo esto? ¿Qué es lo que debería hacer un padre frente a todo esto? Aparte de informarse y ver contracultura. Claro, o sea, yo creo que aquí informarse, y yo creo que los padres tenemos que utilizar los mismos mecanismos que ellos hacen, ¿no es cierto? Ellos van y se manifiestan, yo creo que aquí los padres se pueden manifestar, son ideas que la gente puede tener en cuanto como padres a este tema, no sé, a mí se me imagina que si hacen una especie de paro ellos como padres frente a los colegios, no lo sé, Sí. en realidad podría tener algún efecto. Ya, o sea, yo creo que no estoy llamada yo a ver la estrategia, sino que simplemente a que la gente en este momento Sí. está a propagar el conocimiento, a que la gente entienda lo que está ocurriendo, pero pueden haber muchas estrategias y yo creo que es bueno que estudien lo mismo que hacen ellos, que ocupen Exacto. las mismas estrategias. Eso es Sí. lo que yo podría sugerir. Ahora, hay una de las cosas que, antes de que se me vaya la idea, que es importante, en el proceso de construccionista, cuando quieren normalizar algo, liberalizarlo, hay un proceso que viene, por ejemplo, en los lobbies que están haciendo los pedófilos, porque ahora de NAMBLA se cambiaron a MAP, para que los busquen las personas. Ellos buscan que los saquen primero van quieren despatologizar, porque ellos quieren que los saquen del manual de diagnósticos de DSM-5 y CIE-10. Sí, ya, perfecto. Entonces, primero, despatologizar. Por lo tanto, es el primer proceso, claro. De segundo paso, normalizar, porque lo despatologizaron, lo normalizaron. Después de normalizar viene despenalizar, porque ya no quieren que sea penalizado. Como es despenalizado, es legalizado. Y después de legalizado viene liberalizado. Son 5 pasos que ocurren en estos procesos. Por lo tanto, ellos están en el primero. Muy clara tu explicación, muy clara. Están en el primero. Están en el primero, están haciendo los lobbies. Y nosotros, claro, obviamente que en otros países, lamentablemente, ya está ese tema de la pedofilia, ya lo autorizaron. Hay algunos países que ustedes lo pueden buscar. Yo lo mencioné. Hay algunos países donde ya se les permite tener que tengan relaciones sexuales con niños, porque ¿saben cómo lo dicen? Que no existe límite de edad para mantener relaciones sexuales. Entonces solo se penaliza la violación cuando es con violencia, pero resulta que los pedófilos son tan hábiles que embaucan a los niños, los hacen creer que los aman. Acuérdate que se llamaban amantes de los niños. Sí, claro. Entonces sí. los embaucan, los engañan y además, ¿cómo no van a entender? O sea, hay un adulto que detenta un desarrollo diferente a otro que no lo tiene, cognitivo, emocional y social, y por lo tanto le va a ser mucho más fácil embaucar, acicalar y engañar a un niño para abusarlo y agredirlo sexualmente. Entonces, obviamente que ahí no se penaliza porque no hubo violencia, y es más, van a hacerle creer porque el niño quiso.
La gente tiene que investigar qué es lo que hay detrás. No compren las ideas, ya se están enterando ya las personas. Las ideas tienen una alta deseabilidad social que están promocionando. Preocúpense de lo que se está legislando en el Congreso. Preocúpense porque en realidad todas las personas están deconstruidas con conciencia o sin conciencia, están replicando por monería, por moda, cosas que no son válidas. Le están cambiando el significado a las cosas, están haciendo una hibridación categorial. Las sociedades no cambian espontáneamente. Las sociedades cambian porque le modifican la creencia a las personas, por eso cambian. No cambian espontáneamente, no existen los comportamientos espontáneos. Sí. Siempre detrás de cualquier cambio de comportamiento existe un proceso. Y recuerden, si cambio el modo de pensar, voy a cambiar el modo de ser y voy a cambiar el modo de comportarse de las personas. Ojo con lo que le estén introduciendo en sus cabezas. En cuanto a televisión abierta, la caja boba, como le dicen algunos autores, en cuanto a las películas que están consumiendo, en cuanto a el arte, los libros, todo eso, fíjense, vean el origen, de dónde vienen, busquen, investiguen, ya es tiempo de ponernos alertas, de ocupar nuestra inteligencia. No nos quedemos con lo que simplemente nos entregan. Inclusive las películas de Disney también están ideologizadas y también muchas de ellas apuntan a elementos perversos como los que hemos estado hablando. Analícenlo. Nos metemos en el problema finalmente que estamos metidos hoy día solamente por ignorancia, por habernos quedado, por habernos dormido los laureles, por haber pensado que ya habíamos conquistado todo, que teníamos un espacio, una economía a lo mejor que era, no sé, teníamos de todo en nuestras casas, pero hoy día estamos viendo que las cosas están cambiando y el mundo se está precipitando hacia lugares que son muy peligrosos y esto realmente está recién empezando, lamento decirlo, pero... Sí. Es Y te es voy un, a decir una cosa, sí, estamos por favor. en una guerra ideológica. Existe actualmente una guerra ideológica en el mundo occidental. Eso es una realidad, es una Es guerra una, ideológica. Ya exacto. no es la economía, No, son las ideas, las creencias. Eso es lo que están modificando. Y están obviamente totalmente transgredidas. O sea, más allá del bien y del mal, como decía Nietzsche. ¿Quién? Y te empiezan a decir, ¿y quién eres tú para saber lo que es bueno y lo que es malo? Empiezan a hibridar la categoría, a cambiar la categoría, la razón, el término y el sentido te lo cambian. Entonces, si tienen esos conceptos claves, van a poder entender este proceso que se inició hace mucho tiempo, que es paulatino, gradual y obviamente que ha sido constante, porque constantemente lo están bombardeando de ideología, pero de todas partes. Entonces, eso es lo que tienen que analizar y estar alertas, investigar. Lo único que yo les puedo dejar es que investiguen, estudien, revisen, lean libros. Yo creo que un gran aporte lo ha hecho Agustín Laje junto a Nicolás Márquez sí, cuando claro. escribieron el libro negro de la nueva izquierda. Sí, Yo mencioné a Iturrieta, a Pablo Muñoz Iturrieta. Hay personas que están en Inglaterra, que es Miklos Lucas, que está estudiando el transhumanismo, que es otro concepto también. Investiguen acerca de lo que está ocurriendo con los lobbies de la pedofilia. Ellos no son víctimas de nada, los que serían víctimas son los niños, no ellos. Yo creo que eso, o sea, si esto sirve para que la gente investigue y busque y hagan algo, yo creo que con esa misión me quedo.